Bueno, Hare Krishna, buenas tardes. Entonces continuamos con nuestra discusión del noveno capítulo del primer canto, texto 29. Dice así: Dharmam pravadatastasya sakala pratyupastitaha yo yoginas chandamrityor vanchitas tuttarajunaha. Mientras Bhishmadev describía los deberes propios de cada ocupación, el curso del sol entró en el hemisferio norte. Este periodo lo anhelan los místicos que mueren cuando lo desean. Entonces repetimos: Dharmam, deberes propios de la ocupación. Pravadataha, mientras describía. Tasya, su. Saha, ese. Kalaha, tiempo. Pratyupastitaha, apareció exactamente. Yaha, ¿qué es? Yoginaha, para los místicos. Chandamrityoho, de aquel que muere en el momento que él mismo escoge. Vanchitaha, es deseado por. Tú, pero. Uttarayanaha, el periodo en que el sol pasa al horizonte norte. Entonces repetimos: mientras Bhishmadeva escribía los deberes propios de cada ocupación, el curso del sol entró en el hemisferio norte. Este periodo lo anhelan los místicos que mueren cuando lo desean. Significado: los yogis o místicos perfectos pueden abandonar el cuerpo material a su antojo en un momento idóneo e ir a un planeta adecuado que ellos deseen. En el Bhagavad Gita 8.24 se dice que las almas autorrealizadas que se han identificado de modo preciso con el interés del Señor Supremo pueden por lo general abandonar el cuerpo material durante el periodo de la refulgencia del Dios del Fuego, y cuando el sol sea en el horizonte norte, y de este modo llegar al cielo trascendental. En los Vedas se considera que esos momentos son auspiciosos para dejar el cuerpo, y los místicos expertos que han perfeccionado el sistema los aprovechan. La perfección del yoga significa alcanzar dichos estados supramentales de manera de poder abandonar el cuerpo material como se desee. Los yogis pueden llegar en un 2x3 a cualquier planeta sin necesidad de un vehículo material. Los yogis pueden llegar en muy poco tiempo al sistema planetario más elevado de todos, y esto le resulta imposible al materialista. Incluso el intento de llegar al planeta más elevado tomaría millones de años, a una velocidad de millones de kilómetros por hora. La otra es una ciencia diferente, y Bhishmadeva sabía bien cómo utilizarla. Él solo estaba esperando el momento idóneo para dejar el cuerpo material, y la mejor oportunidad se presentó cuando estaba instruyendo a sus nobles nietos, los Pándavas. Él se dispuso pues a abandonar el cuerpo ante el exceso Señor Sri Krishna. Los piadosos Pándavas y los grandes sabios encabezados por Bhagavan Vyasa, etcétera, que eran todos grandes almas. Entonces, bueno, aquí se expone el propósito del sistema de yoga, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se obtiene al practicar yoga o se espera, ¿no? Y aquí se dice que Bhishmadev tenía la bendición de poder abandonar el cuerpo cuando él quisiera, ¿no? Y si uno se pone a ver, esa bendición es bastante fuera de lo común, porque incluso Hiranyakashipu hizo grandes austeridades, no tenía esa bendición.
Él tuvo que abandonar el cuerpo cuando el Señor quiso. Pero Bhishma, él puede abandonar el cuerpo cuando él quisiera. ¿Ah? Y obviamente, digamos que si hacemos un paralelo entre los dos, vamos a encontrar muchas similitudes. Hiranyakashipu hizo tapasya, Bhishma hizo tapasya. Pero había hay un punto de diferencia entre ambos. Externamente parece lo mismo, ¿no? Bhishma, ¿qué tapasya hizo para obtener esa bendición? Celibato, brahmacharya. Lo cual, ¿por qué era tan aclamado en Bhishma? En la cultura védica y en la época de Bhishma habían tantos brahmacharis. De hecho, no era algo anormal. ¿Por qué Bhishma fue como alabado tanto por ejecutar ese voto? Porque podía ser, tenía un reino, podía gobernar y renunció a todo eso. Bueno, en parte, pero más que todo porque él era un kshatriya. Los kshatriyas, de acuerdo a Bhagavad Gita, están regidos por Rajaguna, ¿no? Ellos son regidos por la modalidad de la pasión. Y por lo general, para alguien que está regido por la modalidad de la pasión y al mismo tiempo ejecutar celibato es algo muy difícil. ¿Sí? Para ejecutar celibato, por lo general lo hacen los brahmanas que están en la modalidad de la bondad, de un entorno pacífico. No, pero Bhishma, él era un kshatriya. Y no era un kshatriya ordinario, sin duda alguna era el mejor de todos los kshatriyas. Se dice que él realmente no tenía rival, ni siquiera Arjuna, ni Bhima, Karna, Dronacharya. Nadie era más poderoso que él realmente. ¿Sí? Y realmente se explica en el primer capítulo de Bhagavad Gita, en sus comentarios, en el Gita Bhushan y en el... ¿cómo se llama? Bueno, en el comentario de Baladev Bhushan y de Vishwanath Chakravarti Thakur, se explican muchos detalles de cómo Bhishma era la persona más fuerte en el campo de batalla y no tenía realmente un rival. Y por eso uno ve que en la historia donde Bhishma pelea con Arjuna, estuvo a punto de matar a Arjuna, a pesar de que Arjuna había obtenido tantas bendiciones por su guru, tenía todas las armas celestiales, había sido bendecido por su padre Indra, además de eso era un devoto puro de Krishna, además de eso su auriga era Krishna mismo, y llegó a un punto donde estuvo a punto de morir, de no ser porque Krishna intercedía, Arjuna hubiera abandonado el cuerpo, ¿no? Y tengamos en cuenta que Bhishma no era un hombre joven, no estaba, por así decirlo, en el momento más fuerte de su heroísmo, por así decirlo, sino era un hombre ya anciano. Entonces imagínense, por un lado teníamos a Arjuna, que era el guerrero más condecorado en todos los sentidos, material, espiritualmente, era joven, ¿no? Y tenía consigo a la suprema personalidad de Dios. Por otro lado, su contrincante era un guerrero anciano, pero este guerrero anciano era tan poderoso que podía haber acabado con Arjuna si realmente lo hubiera querido, ¿no? Pero en los comentarios de Baladev Bhushan y Chakravarti Thakur del primer capítulo de Bhagavad Gita se explica que en realidad Bhishma no peleó con todas sus fuerzas, ¿no? Y cuando se dispuso a hacerlo, ¿no? Después de que en una ocasión Duryodhana fue donde Bhishma le dijo: usted es imparcial, usted es parcial hacia los pandas, usted no está peleando realmente con todas sus fuerzas, porque si usted estuviera peleando con todas sus fuerzas ya hubiéramos podido acabar esta guerra a nuestro favor, pero usted está jugando. Entonces Bhishma se enojó mucho, dijo que ya. Entonces se explica que todas las austeridades que había ejecutado Bhishma como brahmachari, todo ese Shakti, él lo condensó en 5 flechas, una para matar a cada Pándava, ¿no? Y con mantras él introdujo todo ese Shakti o todo ese poder de su austeridad en esas 5 flechas. Y él dijo: miren, mañana voy a matar a los Pándavas con estas 5 flechas, así que yo le dejo a usted estas flechas y se las dejo a Duryodhana. Duryodhana lo único que tenía que hacer era cuidar esas flechas hasta el otro día y dárselas a Bhishma,
Bhishma iba a acabar con los pandas al otro día con una flecha cada uno, ya. Pero entonces sucedía que mientras los pandas habían estado en exilio en el bosque, Duryodhana había tenido una lucha con un Gandharva que se llamaba Chitraratha. Y este Gandharva lo había derrotado muy fácilmente y lo tenía prisionero, lo tenía en una situación muy difícil. Entonces Maharaj Yudhishthira se enteró de esto, porque eso pasó en el bosque. Ellos estaban en el bosque, en el mismo bosque donde estaban los pandas, porque querían ir a visitarlos para ver la situación miserable en la cual se encontraban, solo para disfrutar de ver cómo alguien que eran emperadores del mundo y vivían con tantas facilidades, ahora estaban viviendo en la selva y sin nada. Entonces ellos solo querían ir a ver. Y al introducirse al bosque, se encontraron con este Gandharva. Bueno, tuvieron que pelear y perdieron muy fácilmente. Entonces Maharaj Yudhishthira le dijo a Arjuna que bueno, aunque estaban peleando, eran familia. Tenía que ir a rescatar a su primo, ¿no? Así de correcto era Yudhishthira, ¿no? De imparcial. Entonces, porque imagínense lo que había pasado previamente, habían insultado a su esposa, les habían robado el reino, y así Maharaj Yudhishthira dijo, bueno, ellos siguen siendo familia, así que vaya y lo rescate. Entonces Arjuna fue y luchó con este Gandharva y lo derrotó fácilmente. Entonces Duryodhana le dio la bendición a Arjuna de que cuando él quisiera algo se lo podía pedir, lo que fuese. Él le dijo incluso, si usted quiere ahora mismo acabar con el exilio y que yo le vuelva a su reino, yo lo hago. Pero Arjuna dijo, no, nosotros estamos condenados al exilio por algo, ¿no? Así que vamos a cumplir con eso. Así que cuando llegue el momento apropiado, yo le voy a pedir a ustedes esa bendición. Entonces cuando Krishna se enteró de que Bhishma había introducido todo el resultado de sus austeridades como Brahmachari en esas 5 flechas, él sabía que si no hacía algo iba a ser el fin de los Pándavas. Entonces él le dijo a Arjuna, le dijo, ¿usted se acuerda que Duryodhana le dio una bendición de que usted le podía pedir lo que quisiera? Y usted dijo que luego le iba a pedir algo. Entonces ahora mismo, ¿no? Esta misma noche tenemos que ir a pedir esas flechas. Entonces ellos fueron a donde Duryodhana, le recordaron de esa bendición y Duryodhana dijo, ok, si usted quiere que yo acabe incluso la guerra ahora mismo y les devuelva el reino, lo voy a hacer. Pero Arjuna le dijo, no, yo no quiero eso, solamente quiero que me dé esas 5 flechas. Entonces ahí Duryodhana supo que prácticamente no podían engañar a Krishna, ¿no? Krishna siempre iba un paso adelante. Así que bueno, como él había prometido, le dio las 5 flechas, ¿no? Y se las dio a Krishna y Krishna las destruyó, esas 5 flechas. Entonces al otro día cuando Bhishma fue a preguntar por las 5 flechas, Duryodhana le contó lo que había pasado, ¿no? Y Bhishma supo, ¿no? Que en realidad esa batalla ya estaba perdida. Pero aún así él dijo, yo voy a luchar con todas mis fuerzas, ¿sí? Krishna hizo un voto, ¿no? En un momento Duryodhana y Arjuna estaban con Krishna antes de que empezara la guerra y él dijo, ustedes pueden escoger entre tenerme a mí o a mi ejército. Uno puede tenerme a mí de su lado y el otro a mi ejército, todo mi ejército de Dwaraka. Pero aquel que me escoja a mí me va a tener solo haciendo presencia, yo no voy a pelear. Krishna dijo, yo no voy a tocar ni un arma, no voy a pelear, simplemente voy a estar ahí. Entonces Duryodhana, el primero que escogió fue Arjuna. Arjuna sin dudarlo escogió a Krishna, ¿no? A pesar de que él no iba a pelear, porque Arjuna era un devoto, era inteligente, él sabía que si uno está con Krishna siempre va a salir adelante, ¿no? Siempre va a ser victorioso. Pero Duryodhana, quien era un materialista, como todos los materialistas son expertos en hacer cálculos materiales, entonces dijo, bueno, ¿de qué me sirve Krishna
si Krishna no va a pelear? Mejor tengo a su ejército. ¿Sí? Entonces cuando Arjuna escogió a Krishna, Duryodhana sintió como un gran alivio. Dijo, qué persona tan tonta es Arjuna, ¿qué le sirve Krishna si él ni siquiera va a pelear? ¿No? Al final de Bhagavad Gita, Krishna dice, donde quiera que esté Arjuna, ¿no? Y donde estoy yo, ahí siempre va a estar la diosa, la fortuna, y bueno, sean diferentes síntomas de la victoria. Que donde está Arjuna y donde está Krishna, va a haber victoria, ¿no? Dharma. Entonces, bueno, Krishna había hecho ese voto, entonces Bhishma dijo, bueno, ya perdimos las flechas, donde están todo el resultado de mis austeridades como Brahmachari. Así que, bueno, o mañana Krishna rompe su voto y toma un arma para defender a Arjuna y salvarlo de la muerte, o yo voy a matar a Arjuna. Pero alguna de las dos cosas pasa mañana. Entonces el otro día Bhishma salió directamente, ¿no?, en búsqueda de Arjuna, ¿no? Y estaba peleando tan fieramente que se explica en Mahabharata que prácticamente nadie quería hacerse en medio, ¿no? Nadie quería hacerse en medio para intentar hacer como obstáculo a Bhishma Dev, porque estaba luchando con una fiereza terrible, ¿no? Prácticamente el que se le hacía por delante lo acababa en un segundo, ¿no? Entonces cuando llegó el punto que se encontró con Arjuna, ¿no? Arjuna estaba en una situación muy difícil, ¿no? Estaba al borde de la muerte, y viendo que ya iba a llegar el momento donde Arjuna iba a morir, ¿no? Krishna dijo, no puedo permitirlo, ¿no? Entonces se dice que ya su carroza estaba destrozada. Entonces Krishna se bajó y cogió una rueda que veía en el campo de batalla de una de las carrozas, y con esa misma se dispuso a atacar a Bhishma, ¿no? Y justamente en el momento antes de que él llegara a impactar a Bhishma con esa rueda, se tocaron las caracolas porque había llegado al Sandhya, ¿no?, donde se ejecuta Sandhya Vandanam, es decir, cuando se oculta el sol, y ya en ese momento no se podía luchar. Entonces ahí Bhishma de cierta manera hizo que Krishna rompiera su palabra. Al mismo tiempo Krishna no rompió su palabra porque no participó, no alcanzó a atacar directamente a Bhishma, ¿no? Pero esa es la grandeza de Bhishma, que él llegó hasta el punto de acabar con los Pándavas. Y bueno, en realidad todo eso es un pasatiempo, ¿no? Para explicar a veces que el mundo material es solamente el lila del Señor Supremo. Esta es una cosa muy difícil de entender para las personas condicionadas como nosotros, que todo este mundo material es real, pero está hecho para ejecutar ciertos pasatiempos del Señor que no ejecutan el mundo material. Y por eso Bhishma tenía tal bendición de que él podía abandonar el cuerpo cuando él quisiera. Entonces aquí se explica algo que se explica en Bhagavad Gita, ¿no? Que los yogis que han alcanzado la perfección abandonan su cuerpo en cierto periodo del año. Hay 6 meses del año donde es auspicioso abandonar el cuerpo y otros 6 meses donde es inauspicioso. Entonces se dice que aquí, mientras Bhishma Dev estaba hablando todas sus experiencias a Maharaj Yudhishthir, entró justamente ese momento astrológico donde era el momento más apropiado para abandonar el cuerpo. Sin embargo, aquí Prabhupada en el significado él resalta lo que es más importante. Bhishma Dev iba a abandonar el cuerpo en ese momento, no porque fuera el momento más auspicioso, sino porque estaba enfrente de Krishna. Eso era lo único que él estaba esperando. Él no estaba esperando realmente que fuera ese momento y ya, sino que él lo único que estaba esperando para abandonar el cuerpo era que Krishna estuviera enfrente de él. Y obviamente también estaban en la compañía de los Vaishnavas, ¿no?, como los Pándavas. Entonces era el momento más apropiado para abandonar el cuerpo, porque en última instancia se explica en Prabhupada lo explica en Bhagavad Gita que el devoto no depende de un momento auspicioso o una situación auspiciosa para abandonar el cuerpo. Donde sea que él abandone el cuerpo, como sea que lo abandone, ¿no?, en compañía de quien sea que lo abandone, es auspicioso y va a alcanzar la meta de la perfección.
debido a su entrega a lo largo de toda su vida. Mientras que en realidad estas regulaciones cuentan más para los gyanis y para los practicantes de diferentes yogas, pero no para los bhakti yogis, ¿no? Para aquellos que practican la devoción. En Bhagavad Gita incluso se menciona que Krishna dice, no, aquel que me recuerda el momento de la muerte ya no vuelve a este mundo material, ¿no? Pero incluso se explica, Sripad Ramanujacharya, en una ocasión él tenía esta duda de qué pasa si un devoto muere, pero por cosas de la enfermedad, ¿no? Cuando alguien está muy enfermo, a veces, bueno, como escribe Kulashekar Alvar en su libro Mukunda Mala Stotra, él escribe una poesía, ¿no? Mi Señor, ahora que estoy sano, ahora que estoy fuerte, permíteme abandonar el cuerpo, porque ahora puedo recordarte sin problema, ahora puedo cantar tu santo nombre sin ningún problema. Pero si tú esperas a que llegue la enfermedad y mi garganta se llene de sangre, mi mente esté completamente perturbada, ¿cómo voy a cantar tu santo nombre? ¿Cómo voy a recordarte? Entonces mejor ahora que estoy sano y fuerte, permíteme irme de este mundo, ¿no? Entonces se enfatiza que si uno recuerda al Señor al momento de la muerte, alcanza la perfección. Pero Ramanujacharya pregunta, ¿pero qué pasa? Hay muchos devotos que mueren de diferentes maneras, ¿no? Diferentes enfermedades, su mente no es clara, algunos mueren en accidentes, en situaciones poco usuales, y se han entregado toda su vida a ti. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a tener que volver a nacer? Solo porque no pudieron recordarte el final de la vida. Entonces, Kanchipurna, quien era un asociado de Ramanujacharya, él abanicaba la deidad de Bharadarash en el sur de India, una deidad de Krishna. Bharadarash quiere decir aquel que otorga las mejores bendiciones, ¿no? Entonces Kanchipurna, él tenía la bendición de que él hablaba con la deidad, él podía hablar directamente con la deidad. Entonces Ramanujacharya le hizo una serie de preguntas. Él quería saber con quién tomar iniciación, ya que Yamunacharya, quien él consideraba que era su maestro, había abandonado el cuerpo justo antes de que él pudiera llegar a asociarse, a encontrarse con él. Y quería preguntarle también qué pasa con el devoto que no puede recordarte el final de la vida. Entonces ahí Kanchipurna fue y le preguntó a la deidad de Bharadarash, y Bharadarash le citó un verso del Varaha Purana, donde se dice que incluso si mi devoto no me recuerda a mí al momento de la muerte, yo lo recuerdo a él, ¿no? Entonces esto es parte esencial de la filosofía de Ramanujacharya y es parte esencial también de nuestra filosofía, de que incluso el practicante de Bhakti no depende de todas estas regulaciones de las cuales dependen los gyanis y los yogis, debido a su entrega. Entonces Bhishma no estaba buscando netamente solo el momento más auspicioso, sino estaba buscando en realidad solamente la asociación de Krishna y de los Vaishnavas, ¿no? Y bueno, luego Prabhupada habla acerca de la existencia de la vida en otros planetas, lo cual puede llegar a ser muy controversial hoy en día, pero que a través del uso del Nyaya o de la lógica uno puede afirmar que es una realidad, ¿no? Los científicos modernos explican que no hay vida en el planeta Sol y que tampoco hay vida en la Luna, pero al mismo tiempo científicamente está probado que toda la vida en el planeta Tierra depende del Sol y la Luna. Si no hubiese Sol, no crecerían las plantas, no habría una atmósfera apropiada, el planeta sería extremadamente frío y no podríamos sobrevivir. Prácticamente toda la vida depende de ello, incluso nuestros propios cuerpos, si no tienen una cantidad suficiente de vitamina D que proviene del sol, uno se enferma. Incluso en la cultura védica, es una cultura que gira en torno al sol. Se explica que los dvijas o los brahmanas, ellos tienen que adorar al sol a través del canto del Brahma Gayatri,
¿no? Y tienen que hacer ese canto siempre mirándose hacia la dirección del sol en el momento en el cual está saliendo o poniéndose. Y en el Ayurveda se explica que si uno tiene ese darshan del sol, por así decirlo, en esos momentos del día, ¿no? Cosas como depresión o falta de energía se solucionan, ¿no? Lo cual demuestra que el cuerpo, incluso este cuerpo material, es dependiente de la luz del sol. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos todo el día en una cueva sin tomar el sol por años, ¿no? Seríamos muy débiles y tendríamos muchos problemas psicológicos, ¿no? Y uno lo ve, hay países en Europa, en especial los países nórdicos, donde hay 6 meses donde no hay sol y 6 meses donde no hay luna, ¿sí? Y la gente allí no es muy famosa por tener una salud mental muy avanzada, ¿no? Tiene muchos trastornos mentales. Entonces, si Prabhupada dice, ¿cómo ellos pueden decir que no hay luz, no hay vida en el sol? Si toda la vida en el planeta Tierra depende del sol, ¿no? Y de ahí viene este libro que Prabhupada escribe, la vida proviene de la vida. No tenemos experiencia científica de que algo inerte, de que algo que tiene vida surja de algo inerte. No, por lo general para que un bebé nazca tiene que haber un papá y una mamá que están vivos. Si el papá o la mamá están muertos, no puede haber bebé. Y así mismo, incluso un hongo, ¿no? Si no están los microorganismos suficientes y las condiciones ¿cómo se dice?, de temperatura apropiadas, no crece. Si hay una interacción de diferentes componentes vivos para que crezca incluso un hongo o cualquier tipo de entidad viviente en este mundo. Pero aún así los científicos dicen que de algo muerto surge vida, pero no tenemos experiencia científica de tal cosa, ¿no? Y lo mismo la luna. Prabhupada explica que es aceptado que la luz de la luna es la que nutre el jugo vital a los vegetales que crecen. Si no hubiese luna, los vegetales no crecerían. Pero aún así dicen que la luna está muerta y que en la luna no hay vida. Entonces esto es simplemente parte del egocentrismo de la historia humana, donde se considera que el centro del universo y del mundo somos nosotros y más allá de nosotros no existe nada más, ¿no? Hoy en día hay personas que piensan que hay vida afuera, pero en última instancia no tienen cómo comprobarlo. Y solo hay una manera de comprobarlo, y es a través de la literatura védica, a través del proceso. Hay 2 tipos de proceso, Avaroha-panta y Aroha-panta. Uno es ascendente, el otro es descendente. Entonces el descendente es aquel que desciende de todas las conclusiones que se han tomado en los Vedas a través de la asociación discipular, y el ascendente es aquel tipo de conocimiento que se cultiva a través de prueba y error, que es el conocimiento materialista, que no es muy avanzado realmente. Entonces, allí Prabhupada menciona esto. Y bueno, eso es todo lo que puedo como resaltar de este verso, ¿no? De que en última instancia es el resultado de una vida devocional, es la situación en la cual se encuentra Bhishma, de que en el último momento de la vida vamos a estar en una buena compañía de los Vaishnavas, ¿no? Y no solamente estaban los Pándavas, también está Vyasadeva, está Krishna mismo, todas las grandes personalidades, ¿no? Entonces es una muerte sumamente honorable, mientras que la muerte de una persona ordinaria como es muy no solitaria, porque a veces todos sus familiares están alrededor de él, pero es triste, por así decirlo, o miserable, ¿sí? Doloroso, porque todo el mundo se está lamentando, la persona que se está muriendo se está lamentando, todo el mundo se está lamentando. Mientras que aquí es una situación que la muerte de Bhishmadev incluso hoy en día la estamos celebrando a través de la lectura del Srimad Bhagavatam, de que nosotros queremos morir de la misma manera. Y por eso Prabhupada en alguna parte de Srimad Bhagavatam explica que si una persona quiere morir honrosamente, debe abandonar su hogar,
para no morir en medio de la lamentación de su familia. Y él explica que incluso es preferible morir solo en la selva practicando austeridades que morir en medio de la lamentación de sus familiares en un hospital conectado a cientos de máquinas, ¿no? Sin poder, o sea, imagínense en una atmósfera así, en medio de un hospital conectado a muchas máquinas, siendo alimentado por cosas indeseables, en medio de la lamentación de los familiares. ¿Quién puede pensar en Krishna? Muy difícil. Pero si uno logra estar en compañía de los Vaishnavas en un lugar sagrado, la muerte no es algo doloroso, sino es algo que se espera, es algo que uno anhela, porque a lo largo de la vida se ha preparado, así como Bhishma a lo largo de su vida se preparó para eso. Para nada más él se preparó. Él no se preparó para ser un rey o incluso para ser un gran guerrero. Todas esas cosas son secundarias en la vida de Bhishma, ¿no? Sino lo que es primario es cómo él complació a Krishna, cómo él complació a los Vaishnavas, incluso desde una posición bastante poco fuera de lo común, porque uno por general piensa que un devoto de Krishna pues está del lado de Krishna, ¿no? Pero en este caso el devoto de Krishna estaba en contra de Krishna, porque Krishna quería, ¿no? Y se explica que en realidad cuando Krishna quiere luchar, él no lucha con cualquier persona ordinaria. De hecho no puede. En Vaikuntha no puede luchar con nadie porque nadie va a pelear con él, porque todos son sus devotos. Y tampoco puede pelear con un alma ordinaria del mundo material porque no son rivales para él. Entonces se explica que solamente un habitante de Vaikuntha es un digno rival para Krishna. ¿Por qué? Porque hay 5 clases de liberación, ¿no? Y una de esas liberaciones es obtener las mismas opulencias del Señor. Es decir, uno tiene la misma fuerza, el mismo poder que Krishna mismo. Solamente ese tipo de persona puede darle una pelea apropiada a Krishna. Y Bhishmadev es una de esas personas. Bhishmadev no es considerado un Nityavada, no es considerado un Nityasiddha, ¿no? Y es uno de los 12 Mahayans. Y por eso Bhishmadev está en esta situación fuera de lo común. Lo cual también expresa de que Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 dice Anja Vilasita Sunyam Yana Karma Dhyana Vitana Nukulena Krishna Nushilanam Bhakti Uttamam, donde él explica que el servicio devocional tiene que ser favorable para Krishna. ¿Sí? Y hay 2 comentarios de Bhakti Rasamrita Sindhu. Uno es por Vishwanath Chakravarti Thakur y el otro es por Jiva Goswami. ¿De qué libro? De Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? En ese comentario se explica que a veces el servicio devocional no puede ser juzgado en términos de agradable o desagradable ante los humanos, sino que si es agradable para Krishna es aceptado. Y en este caso, este servicio que hacía Bhishma es agradable para Krishna. Y Srila Prabhupada comenta al respecto de que cuando Krishna estaba luchando cuando Arjuna en realidad estaba luchando con Bhishma y Bhishma estaba atacando a Krishna incluso en medio de la batalla, se dice que Krishna sentía que los flechazos que le enviaba Bhishma eran como flores, ¿no? Porque hay 12 tipos de razas, 5 primarios y 7 secundarios. Uno de los razas secundarios es Vira Ras, ¿no? Que es como ¿cómo se traduce eso? Sí, como cierta valentía o cierto heroísmo, que a Krishna le gusta experimentar ser un héroe, ¿no? Pero para eso tiene que estar a un nivel similar, así como está aquí, ¿no? Entonces, todo esto era simplemente para el placer de Krishna, y Bhishma hizo ese servicio que pocos hubieran querido hacer. Así como las gopis, ¿no? Cuando Krishna aparentemente tenía dolor de cabeza y envía a Narada Muni por todo el universo a buscar el polvo de los pies del loto de sus devotos. Y Narada Muni fue a todos los lugares y nadie quería darle el polvo de sus pies del loto. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a poner el polvo de mis pies sobre la cabeza de Krishna? Me muera el infierno si yo hago algo así. Ninguno de nosotros pondría nuestros pies sobre la cabeza de la deidad, sin duda
duda alguna. ¿Ah? Pero las gopis no lo dudaron. Ellos dijeron, ok. Entonces, Narada Muni les dijo, pero ¿ustedes son conscientes de lo que están haciendo? ¿Ustedes son conscientes de que Krishna es Bhagavan? ¿Y cómo ustedes van a colocar el polvo de sus pies sobre la cabeza de Bhagavan? Y ellos dijeron, sí, nosotros sabemos que Él es Dios y sabemos que nos vamos a ir al infierno por algo así. Pero si ir al infierno es el precio que tenemos que pagar para que Krishna esté bien, lo vamos a hacer. Y ellas no lo pensaron ni por un segundo. Entonces ahí Arjuna vio que en realidad las gopis son el tipo de devoto que va más allá de cualquier concepción que uno pueda tener. Y eso es por lo que estamos aspirando. ¿No? Se explica Anarpita Charim Shirat Karuna Vartina Kalo Samarpajitum Unato Yola Rasa Svabhakti Srijam Hari Purata Sundara Diti Kadam Basan Dipita Sada Hridaya Kandares Puratu Vasachinandana. Chaitanya Mahaprabhu vino a entregar algo que nunca antes se había entregado, y eso es el humor de Braj, en especial el de las gopis, donde hay una devoción que se caracteriza por la entrega sin reserva alguna. En el Bhagavatam vamos a estudiar a lo largo de diferentes pasajes, cantos, capítulos, la vida de diferentes devotos, de grandes personalidades como Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj, los habitantes de Dwaraka, los habitantes de Vrindavan. Pero solamente los habitantes de Vrindavan están dispuestos a hacer lo que sea por Krishna. De la misma manera, eso es por lo cual nosotros anhelamos, ¿no? Todos los días, cuando cantamos a Tulasi, ¿qué le estamos pidiendo? ¿No? Morare ya Vilas Kunja Diovas Nayane Heri Gosada. ¿Cómo es? Yugala Ruparasi. Estamos pidiendo poder ser un residente de Shri Vrindavan Dham, y no un residente cualquiera, ¿no? Koroni Yadasi, ¿no? Una sirvienta de las habitantes de Vrindavan, de las gopis. Eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu vino a entregar. Y ese es el propósito último de Srimad Bhagavatam, la entrega completa, ¿no? Y en diferentes grados, por supuesto. Aquí estamos viendo la entrega de Bhishmadev. Bhishmadev también es glorificado porque hizo algo que nadie quería hacer, así como las gopis también están dispuestas a hacer lo que nadie quisiera hacer. Pues de la misma manera, en nuestra vida también tenemos que desarrollar ese amor de hacer lo que nadie quiere hacer para Krishna, ¿no? Sea lo que sea que implique hacer, hay que hacerlo, ¿no? Pero eso requiere también cierta purificación del corazón. No es que yo todavía puedo estar apegado al mundo material y sin purificar mi corazón puedo entregarme a Krishna por completo. Eso sería una mentira, ¿no? O sea, incluso uno puede hacerlo, pero después de un tiempo va a volver a su posición material, ¿no? Porque no estaba preparado. Entonces se recomienda una purificación paulatina. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Todo está claro? Ok, vamos a dejar aquí. Gracias por venir. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai.